Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Ricardo Aguilar Ave, él es Chief Economist en Invex. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este Análisis Viva. Salvador, como siempre, un gusto participar aquí con ustedes. Oye, platícanos un poquito, hoy tenemos varios temas muy relevantes, muy de coyuntura. Si te parece bien, empezamos con desaceleración económica, datos en cuanto a cómo nos está yendo en términos económicos. Totalmente, y digo, después de sólidas tasas de crecimiento que vimos en trimestres pasados, tanto en la economía de México como en la de Estados Unidos, pues efectivamente el primer trimestre de este año confirma lo que empezamos a ver un poco a finales del año pasado, esto que es un freno en el crecimiento. Ahora, este freno tampoco es tan importante o digamos tan significativo. Esto de que la economía, por ejemplo, en Estados Unidos vaya a entrar en una recesión no es algo que estamos viendo. Digo, sí se frenó la tasa fuerte de más de 4% en términos trimestrales anualizados, a 1.6%, digo, sí es un freno importante, pero si te pones a ver un poco los componentes del PIB, sobre todo Estados Unidos, vemos cómo, por ejemplo, mucho de este freno se dio por una contribución negativa de las exportaciones netas, ¿no? Esto es, se importó más Estados Unidos de lo que vendió al exterior, también una contribución negativa del cambio en inventarios, y sí hubo, esto es importante, una contracción ligera en el consumo de mercancías, pero la parte de servicios voló. La parte de servicios sigue siendo el sostén de la economía norteamericana y es casi el 35% del PIB. Esa parte de servicios creció 4% en términos trimestrales anualizados. Y si tú ves, pues bueno, lo demás le restó a la economía, creció 1.6%. Pero a final de cuentas, la parte de servicios ahí está, que es la que ha impulsado mucho a la economía de Estados Unidos y que esperamos que lo siga haciendo. Ahora, ¿qué tanto la va a impulsar? Pues tal vez cada vez menos. No, porque sí, estamos viendo ahorita una expansión del empleo más moderada. Vimos un reporte de nómina no agrícola donde pues sí se frenó mucho la creación de empleos. Las vacantes allá se están cerrando. Hay algunos indicadores que nos hablan sobre pues ya ciertas condiciones en el mercado laboral que sugieren una menor creación de empleos, pero otra vez va a ser un crecimiento positivo en la economía de Estados Unidos. Sí más bajo que otros trimestres, pero tampoco nada grave, ¿no? Esto a pesar de un entorno de elevadas tasas de interés. Y en México ocurrió algo similar. Vimos un freno, aquí no tanto por la parte de consumo ni otras variables, sino por el sector secundario, que son manufacturas y construcción. En la parte de manufacturas, pues sí vimos relativo freno, ¿no? En la producción de bienes durables en Estados Unidos, que se reflejó en el PIB, y eso nos pega en la parte automotriz, ¿no? Entonces, en la parte de manufacturas, de durables sobre todo, pues sí tiene un problema. Ahora, ¿qué es lo que vimos en la parte de construcción? Pues que también se frenó probablemente. ¿Y por qué? Bueno, es que el año pasado fue la gran sorpresa. O sea, la construcción, cuando estuvo 5 años relativamente estancada, se disparó en 2023, y la construcción privada hablo, Sí. Y fue algo realmente que llamó muchísimo la atención. Entonces, de crecer entre el 30 y 40%, pues sí esperarías que ya se empiece a frenar en términos anuales la construcción. Entonces, el freno, después de un crecimiento muy sólido, pues es normal que haya un ajuste. Hacia adelante que vemos para ambas economías, un crecimiento probablemente más bajo, pero positivo, y eso es lo más importante. Ni Estados Unidos ni México van a caer. Y es curioso porque con estos datos que nos estás dando de crecimiento, pues la inflación pareciera, ¿no? que está reaccionando justamente a la par. ¿Cómo estuvieron los datos que salieron esta semana? Pues eso es un excelente punto, porque a pesar de la desaceleración, estamos viendo mucha resistencia de la inflación a bajar, y sobre todo en la parte subyacente. Salió el dato recientemente de abril del Índice Nacional de Precios al Consumidor de México, y sí vimos una desaceleración en la parte subyacente hacia niveles de 4.3%, y eso es importante porque pues precisamente el proceso desinflacionario es algo que tiene que ver Banco de México para tomar decisiones de política monetaria. Y sí, viste una inflación subyacente arriba de 8% hace un par de años y ahorita está casi tratando de llegar al 4%, está bien, pero 4 sigue siendo muy alta y 4.3 todavía más alta. Y si te vas a la parte general,
que incluye también precios de alimentos y energía, esa repuntó en abril. Esa se fue a 4.65%. Entonces, hay un problema inflacionario por dos frentes. La inflación no subyacente, la que algunos miembros de la Junta de Banxico decían, oye, está bajando, nos da campo para que podamos considerar un recorte en las tasas, porque la no subyacente que había presionado mucho está cediendo, pero a ver, otra vez va para arriba, porque el precio del petróleo, a pesar de la volatilidad y recientes ajustes, no ha dejado de subir. El precio del cobre se regresó, el precio del oro también, si quieres, pero subieron muchísimo. Entonces, ha habido ahorita una inflación en la parte de materias primas importante que está presionando otra vez al componente no subyacente, y a eso súmale que en el verano se espera un número de tormentas que es el doble del promedio histórico, ¿no? O sea, se esperan, de acuerdo con Reuters, alrededor de 30 tormentas tropicales este año en la temporada en el Pacífico y el Atlántico, y 14 es el promedio al año. Entonces, eso le va a pegar obviamente a los precios de productos agropecuarios y también a los de energía. Y ahora suma los riesgos geopolíticos en Medio Oriente, si se recrudece que en lugar de que sea Israel, Irán, sea Israel, países árabes, ¿no? O que se recrudezca la guerra Rusia-Ucrania en caso de que gane Donald Trump las elecciones de Estados Unidos. O sea, eso sí puede generar más presión en la parte no subyacente de la inflación. Y la subyacente está bajando súper lento a pesar de la desaceleración. Entonces, debería bajar más rápido. Pero la única manera que baje la inflación más rápido, y no solo en México, sino también en Estados Unidos, es con tasas altas por más tiempo o incluso una subida, ¿no? Y es algo que esto recientemente, tan recientemente como este jueves, publica Banco de México su decisión de política monetaria. Tú vienes diciendo desde inicio del año que se iban a detener, ¿no? Y pues eso fue lo que sucedió. Totalmente. Mira, sin decir si realmente fue una decisión prematura que bajaran la tasa en marzo, ¿no? Porque a final de cuentas yo estoy seguro que los miembros de la Junta de Gobierno tomaron la mejor decisión con base en la información que tenían en ese momento. Y probablemente en ese momento no había unos riesgos tan marcados de un alza en la inflación no subyacente, ¿no? O sea, tal vez en marzo no se veía que se podría haber un problema todavía mayor en Medio Oriente con los precios de materias primas o incluso, ¿no?, cambios climatológicos más graves. Tal vez no lo vieron y bueno, se entiende, ¿no? O sea, actuaron, yo creo, de manera decidida. No fue unánime, eso sí, en la Junta de marzo, pero sí bajaron la tasa con base en la información que tenían. Y por esa misma razón también se detuvieron en mayo. Porque a final de cuentas, su objetivo primordial es procurar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, esto es combatir la inflación, y definitivamente ahorita bajar la tasa sería súper arriesgado, sobre todo, Salvador, porque subieron sus estimados de inflación otra vez y lo subieron para los siguientes 6 trimestres. Wow. Y ya el objetivo de 3% no se ve a principios de 2025, ya se ve a finales. Y, o sea, honestamente en Invex no lo estamos viendo ni siquiera en 2025, ¿no? Sí hay mucha resistencia todavía, aunque va bajando la subyacente. Ahorita los riesgos de que la no subyacente te contamine a la otra, ¿no?, por mayores costos de insumos energéticos o de producción, pues eso va a generar obviamente presiones. Creo que sí hicieron bien en hacer una pausa. Te digo, independientemente de que si fue buena o no, o acertado o no la decisión de marzo, eso fue con la información que tenían, sí están actuando ya de manera responsable y yo creo que esta responsabilidad va a conservarse. La decisión de mayo sí fue unánime, de no mover la tasa. Y yo creo que esta postura sí la va a conservar la Junta de Gobierno de Banxico durante los siguientes meses, porque sí es importante que si la inflación aquí es un problema, la controlen sobre todo, ¿no? Se hablaba también de que ahora el hecho que la Fed no la baje tanto, sí. Se esperaban 6 recortes a finales del año pasado, ahorita se espera 1, ¿no? El mercado es lo que anticipa. Si bien la Fed podría tardarse en bajar la tasa más tiempo o no la baje este año o la baje solo una vez, eso no estoy diciendo que Banxico se base en eso, pero por supuesto que no es igual que se desligue de la Fed al alza, ¿no?, donde controla la inflación subiendo tasas, aumenta el diferencial contra Estados Unidos, se aprecia el tipo de cambio, a que la bajes mucho antes que ellos. Porque entonces se deprecia el tipo de cambio porque se reduce el diferencial de tasas entre ambos países y mueve las expectativas de inflación al alza. Entonces, yo no creo que se desliguen tanto, pero más que nada yo creo que el problema de inflación en México es importante. No está respondiendo la inflación tan rápido a la tasa de interés tan alta a la baja como esperaría Banxico, y no solo por eso subieron sus estimados de inflación. Yo creo que por eso no la van a mover, incluso en junio probablemente no la muevan, y solamente ya estamos viendo máximo 3 recortes adicionales en la tasa este año. O sea, de que de 11 se nos vaya a 10.25.
Si no es que más. Sí, claro. Ahora, y la siguiente decisión de política monetaria ya va a ser posterior a las elecciones. Ya tendremos el resultado electoral. Sí. Entonces también habrá seguramente, ¿no?, de que meter eso en el juego, ¿no?, en el cálculo. Pues mira, yo creo que Banco de México siempre ha sido muy autónomo a los eventos políticos del país, ¿no? De hecho, incluso ha reaccionado de manera muy ortodoxa cuando se buscaba probablemente que empezaran a bajar la tasa para estimular la actividad económica o algo. Banco de México no la movió, ¿no? O incluso la siguió subiendo. O sea, como que sí ha sido un organismo muy autónomo y muy responsable en ese sentido, y yo no creo que el resultado electoral vaya a influir, digamos, sobre las siguientes decisiones, pero sí el déficit y el gasto. Eso sí puede influir. ¿Por qué? Porque eso sí te genera presiones inflacionarias, ¿no? Si la siguiente persona que ocupe la presidencia no puede controlar el déficit porque tiene compromisos de gasto muy fuertes, independientemente de los que sean estos, entonces, y el déficit no te baja del 5% del PIB que se espera para este año, entonces sí, Banxico, yo creo que reaccionaría, actuaría, no te estoy diciendo subiendo la tasa, pero sí tal vez no bajándola tanto. Entonces, no directamente, influencia directa, pero sí tienes toda la razón. El resultado electoral puede influir sobre las decisiones de Banxico siempre y cuando se vea cómo le puede pegar al gasto público, porque eso definitivamente es una variable de inflación. Ricardo, nos dejas con un muy completo análisis y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva. Como siempre, un gusto, Salvador. Saludos a todos. Él es Ricardo Aguilar Ave, Chief Economist en Invex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.